Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles lo que entendemos que merece la pena ser contado de la actualidad, sea nacional o internacional, con dos premisas: la valentía y el rigor, y dentro de un ambiente general de libertades. Los que vienen aquí pues exponen sus pensares para todos ustedes y lo hacen con su propio criterio. Esto no es una telepedro, como ya van a ir descubriendo a lo largo del programa. Empezamos hoy con una batalla campal, la que tuvo lugar ayer, la noche pasada, en Sabadell, entre vecinos y ocupas, con un menor detenido y con un esfuerzo brutal de la policía catalana, que tuvo que desplegar todo tipo de unidades antidisturbios, etcétera, y donde hubo un follón descomunal que ahora van a conocer. Batalla campal en Sabadell. A un lado, los vecinos del barrio. Al otro, un grupo de ocupas magrebíes. Los residentes de la zona relatan a los medios estallaron al cansarse de los robos, el acoso a mujeres y las peleas de ciertos individuos. Cuentan que estas personas ponían en peligro al vecindario al ir armados con machetes. Parte del vecindario reventó un local relacionado con la ocupación, según afirman varias personas. Finalmente, todo acabó con grandes disturbios y un apuñalamiento. El autor de la agresión ya ha sido detenido. Decenas de coches de los Mossos blindaron las calles, se lanzaron piedras, se incendiaron contenedores. Los vecinos del sur de Sabadell llevaban varios días luchando contra la ocupación. Finalmente, un juzgado autorizó el desalojo definitivo. E Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox, hoy salía al paso de estos disturbios diciendo lo que ahora sigue. Los españoles están hartos de esta situación y que importen a este tipo de personas tiene consecuencias. Lo vimos hace meses en Salt, la insurrección islámica. Lo vimos también hace meses en Mataró. Lo vimos también en Lérida, donde una turba de violentos agredieron a los Mossos d'Esquadra. Lo acabamos de ver en Sabadell. Es decir, estos no son hechos aislados. Cada día se va a producir en más ciudades de Cataluña y el mensaje claro es: hay que protagonizar un cambio de 180 grados en la política migratoria. Y esto solo a día de hoy lo plantea Vox, que pasa por proteger las fronteras, por acabar con las ayudas sociales a los extranjeros en situación irregular que acaban de llegar y de protagonizar deportaciones masivas. Bueno, quiero hablar sobre estos acontecimientos que tuvieron lugar en Sabadell con Nuria Acacio, que es portavoz de Vox en Sabadell. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Cuénteme, ¿qué pasaba en ese barrio? ¿Qué está pasando en ese barrio? Bueno, buenas tardes, antes de nada. Pues en este barrio, ahora estamos en la Creu de Barberà, pero bueno, en el barrio vecino de Las Terres, desde hace más o menos un mes aproximadamente, pues nada, un grupo de individuos magrebíes, argelinos, ocuparon un local. Mientras han estado ocupando ese local han provocado pues todo un caos en el vecindario, con robos, con atracos, con amenazas, peleas a cuchillos, machetazos. Total, que estaban en un local, los echaron, se fueron a otro, que es lo que ha originado realmente los disturbios que estáis viendo en las imágenes. Se produjo un desahucio exprés, pero los vecinos estaban cansados de aguantar esto, nadie les hacía caso. Nosotros hace 10 días que lo denunciamos, precisamente estamos delante de uno de los locales donde se produjeron los disturbios ayer. Lo denunciamos, nadie hizo caso, eso sí, los vecinos nos lo habían explicado. Ayer, entre miércoles y jueves, ayer por la noche se hartaron y estos vecinos salieron a reclamar lo que piden para su barrio, que es la seguridad y que definitivamente se eche a estos individuos del barrio. ¿Cabe la posibilidad de que esta noche o días sucesivos volvamos a ver violencia en las calles de ese barrio en Sabadell? Pues hace un momento, de hecho hace un momento aquí detrás teníamos furgonas de los Mossos d'Esquadra, se acaban de ir, pero entendemos que están por el barrio. Los vecinos están muy cansados, es que no es de ahora.
Esto ha pasado en este barrio, pero también pasa en otros de la ciudad. Los vecinos están muy cansados y cuando ven que realmente las políticas que se están aplicando desde el ayuntamiento, y esto pasa aquí en Sabadell, en Cataluña sobre todo y en el resto de España, pero en Cataluña es lo que venimos sufriendo, no solo aquí, tenemos, como bien habéis dicho en el caso de Salt, pero tenemos otros municipios, Tarrasa, bueno, un montón, que realmente los vecinos están sufriendo cada día. Este vandalismo, los barrios se están degradando. Al final se están yendo de sus barrios y están cediendo a estas personas que vienen de fuera, estas políticas de fronteras abiertas, este buenismo, y entonces, claro, ante este hartazgo de los vecinos, pues es posible que los vecinos sigan saliendo a la calle precisamente para reivindicar esa seguridad que parece que las autoridades les están negando. ¿Y qué dice la Generalitat de Cataluña? Pues la Generalitat, lo que sí sabemos lo que dice es la alcaldesa. La Generalitat, de momento, pues bueno, no parece que se manifieste. Ignacio Garriga, como habéis dicho, lo ha denunciado. Lo lleva denunciando no ahora, sino también durante todos estos años que lleva Vox en el Parlamento de Cataluña, pues Ignacio Garriga lo está denunciando y todo el grupo parlamentario de Vox. No puede ser que se apliquen estas políticas de fronteras abiertas, hay que controlar a las personas que vienen. La Generalitat, a pesar de que ella misma publica los datos oficiales de que la mayoría de los delitos son cometidos por inmigrantes ilegales, pues bueno, nos llama que somos unos xenófobos, dice que estamos fomentando el delito de odio, pero son sus propias estadísticas. Lo que sí os puedo hablar es lo que dice la alcaldesa precisamente de Sabadell, que dice que actúa contundentemente contra las ocupaciones conflictivas y dice pero que también contra los radicales. Es que está poniendo en el mismo lugar a los vecinos y a los delincuentes. Está llamando radicales a los vecinos que están protestando porque están hartos. Y llama a gente de fuera que venga a los vecinos de los barrios de alrededor a apoyar a sus vecinos. Los está poniendo en el mismo saco. Lo que no puede ser son estas políticas buenistas. Es que, os pongo un ejemplo. Mira, en el Consejo Local de Seguridad de Sabadell, el año pasado sí salían los datos de las cifras de los delitos que habían cometido, salía la nacionalidad. En cambio, este año ya, en el 2025, que se celebró en abril, ha desaparecido la mención a la nacionalidad de los delincuentes. Estas son políticas buenistas que al final lo que hacen es esconder el problema y no afrontarlo con valentía. Y eso es lo que las autoridades y la mayoría de grupos, bueno, por no decir todos los grupos políticos, sea de Sabadell, sea de la Generalitat o sea del resto de España, pues están haciendo, y es aplicar este buenismo y aplicar ocultar el tema del verdadero real de la problemática real que está provocando la inmigración ilegal masiva y esta política de fronteras abiertas incontroladas. Bueno, doña Nuria Acacio, le agradezco mucho su participación en el programa y a ver si alguien toma este tema como un tema importante para la seguridad de los vecinos y hace algo, porque si no, pues esto se enquistará. De hecho, esta tarde, si me permite, esta tarde, ahora a las 8, pues por eso estamos aquí en la calle, a pie de calle con los vecinos. A las 8 hay prevista la concentración de los vecinos en contra de estas ocupaciones ilegales y de la situación que está viviendo el barrio. Y bueno, estamos aquí para apoyarles y lo estaremos siempre como lo llevamos haciendo hace muchos años. Insisto que le agradezco mucho su participación en el programa y suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy cerca de Sabadell, no tiene nada que ver con los ocupas, pero se producía un incendio que van a ver a continuación en Tarrasa. Estas instalaciones deportivas que son del Club Egara se vieron rodeadas por esta imagen de incendio que lo dice todo y que es bien preocupante porque Tarrasa es un municipio muy poblado y ese fuego pues pudo haber sido catastrófico. Lo cierto es que, pues por suerte no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, pero muchos pasaron bastante miedo al ver la extensión del frente del incendio. Ese que ven, pues que se veía desde bien lejos, por cierto. Bueno, dejando los incendios y los ocupas de lado en el Vallés, en estos dos municipios, Sabadell y Tarrasa, les tengo que hablar de que se acordarán de que en mayo se produjo una avería en Los Aves, en Toledo, porque alguien robaba
el cobre de las catenarias y de los transmisores eléctricos de las líneas que pasan por el AVE. Hoy han sido detenidos 2 personas por el robo de ese cobre. Se calcula que el valor de lo que robaron es de unos 25.000 euros y bueno, pues es la primera de las acciones policiales consecuencia de aquel robo que, como ven, pues algunos todavía tenían en sus almacenes como esas acciones de robo de cobre en las vías del AVE. Bueno, pues vamos a Madrid, donde ha caído una peligrosa red de tráfico de inmigrantes, una de las más activas nacionalmente, porque pues esta red operaba en Francia, en Bélgica, en Reino Unido, en España, y bueno, pues es una de las redes consideradas más peligrosas de Europa. Felizmente pues han conseguido controlarla y bueno, pues vamos a ver si ponemos un granito más en la toma de decisiones de esto que es el tráfico de inmigrantes que utiliza España como plataforma para desde aquí distribuirlos por toda Europa. Bien, y les quiero hablar de Aragón. ¿Por qué les quiero hablar de Aragón? Porque el rey Felipe VI ha presidido el acto de entrega de los despachos reales a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil en la Academia General Militar de Zaragoza. El monarca ha visitado la capital aragonesa justo un año después de que acudiera a la misma ceremonia, aquella vez con la presencia de la princesa de Asturias, a la que entregó su nombramiento como dama alférez cadete del Ejército de Tierra, y también le impuso la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Hoy se ha vuelto a producir ese acto de entrega de despachos. Bien, y en Cádiz hay una verdadera indignación, en Cádiz y en la Guardia Civil, porque los juzgados han decidido imponer una fianza ridícula a los autores, después de que costara mucho capturarlos, los autores del asesinato de 2 guardias civiles en la bocana del puerto de Barbate. Seguro que se acuerdan. Están todas las asociaciones de la Guardia Civil indignadas porque 10.000 euros les parece una fianza completamente ridícula para 4 personas que están imputadas por el asesinato de esos 2 guardias civiles que todos recordamos. Bueno, y de ahí nos vamos, hombre, estamos en una crisis de infraestructuras y de eso no cabe ninguna duda, donde se producen accidentes como el del futbolista portugués el otro día en Zamora, y eso, siendo que es la salida de vacaciones y siendo que pues los que tienen que hacer estudios los van haciendo y nadie les hace caso, es hora de plantearnos cuál es el estado de las carreteras en nuestro país. Ya sabemos que hay un director general de carreteras porque está imputado por las tramas de corrupción del PSOE, pero ¿cuál es el estado real de las carreteras españolas en estos momentos? Nos lo cuenta Magali Bujía. Y este verano los viajes no solo se complican en tren, conducir en carretera también se ha vuelto un desafío e incluso un riesgo. Así lo revela la última auditoría de la Asociación Española de la Carretera correspondiente a 2025. El 52% de la red presenta deterioros de gravedad. La revisión revela que el 72% del firme nacional presenta grietas superficiales y aunque todavía no suponen un riesgo inmediato, facilitan la filtración de agua y agravan los daños, sobre todo también en invierno. Además, el 38% de los pavimentos sufren deterioros superficiales, mientras que el 12% ya muestra daños estructurales graves afectando a más del 50% de la superficie. Esto pone en riesgo la seguridad vial y el 21% de las carreteras presenta roderas profundas que también aumentan las posibilidades de accidente. Atención con estos datos ahora. Aragón lidera el ranking de peor conservación viaria de España, con un 68% de su red en estado grave. Seguida con Castilla-La Mancha, con Galicia también, ambas con un 59%. Asturias y Murcia también preocupan con un 58% de su red en mal estado. Otras comunidades como La Rioja con un 41% y Castilla y León con un 39% presentan niveles significativos de
deterioro. En el otro extremo también tenemos a las comunidades de menor deterioro, como la Comunidad Valenciana, como Madrid y el País Vasco. Pero el panorama general es alarmante. Más de 34.000 kilómetros necesitan reconstrucción urgente en menos de un año y otros 20.000 requerirán obras antes del 2029. Para revertir esta situación, la EC estima necesaria una inversión mínima de, escuchen esto, 13.400 millones de euros destinada a repavimentación, a señalización, repintado y marcas y reemplazo de barreras metálicas también deterioradas. También advierten que el 65% de las señales reflectantes están caducadas. Aunque el llamado efecto COVID redujo temporalmente el desgaste, el deterioro acumulado ha llevado a las carreteras a niveles deficientes y muy deficientes. En definitiva, la EC reclama un marco de financiación urgente y sostenible que combine presupuestos públicos, fondos europeos, peajes por uso y colaboración público-privada para garantizar carreteras más seguras, conectadas y sostenibles. Definitivamente un reto clave para asegurar el futuro de nuestra red viaria. Como recordarán, en Sevilla se celebró una cumbre de la ONU para analizar cómo contribuir al desarrollo de los países. Y llama la atención que Pedro Sánchez haya regado con una cantidad de millones a la ONU en esta ocasión, como que pareciera que se está buscando acomodo en el futuro. Pedro Sánchez, cada vez que algún caso de corrupción le salpica o se produce una situación compleja, siempre busca el apoyo internacional, huye de los focos españoles para evadir responsabilidades, y lo hace contentando a los organismos e instituciones exteriores a golpe de talón. Tras la celebración de la cumbre de la OTAN en Sevilla se ve más claro. Sánchez defiende insistentemente el multilateralismo y anuncia un mecanismo para aliviar la deuda de otros países. So that is why Spain will launch a national facility that will allow up to 60 million euros per year in debt relief. En la ciudad hispalense ha reafirmado el compromiso de España con el 0,7% del PIB para ayudar a la cooperación al desarrollo que se va a hacer efectiva en 2030. Es curioso la cantidad de aportaciones. Ya en abril de este año, Moncloa afirmó que el Gobierno aprueba contribuciones de exteriores a organizaciones internacionales cercanas a los 120 millones de euros. Destacan que la ONU es uno de los principales socios con los que más se coopera. En esta última partida se destinó dinero para ONU Mujeres, ONU Habitat, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo o para la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. También la aportación española a la ayuda oficial al desarrollo creció un 12% en 2024, superando los 4.000 millones de euros. En el mismo año ya se dieron más de 60 millones de euros para el desarrollo de 11 programas. Por ejemplo, para el Programa Nacional de Investigación de Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México o el apoyo para la acción climática en Líbano. Mientras Cerdán declaraba en el Supremo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas elogiaba a Sánchez por su labor. España es un pilar del multilateralismo, un socio firme de las Naciones Unidas y un defensor del desarrollo. Agradecido por la cantidad de millones aportados. La relación es estrecha. Guterres acaba mandato en diciembre de 2026. Sánchez suelta dinero español para la ONU. Igual está allanando el camino para un futuro en Nueva York. ¿No será que se está postulando a ser el nuevo secretario de la organización? Y este es el momento en el que yo quiero recordaros que es esencial para que se filtre a la sociedad española en su conjunto buena parte de esas ideas que compartimos ustedes y nosotros, que nos apoyen. ¿Cómo pueden apoyarnos? Pues de muchas maneras, pero una de ellas, la más sencilla, es haciéndose socios del Club de Amigos del Toro Televisión, tan sencillo como llamar al 916162464 y en 5 minutos el tema queda resuelto, nos estaréis apoyando y nosotros vamos a ser ese vehículo, esa correa de transmisión que va a permitir que el conjunto de la sociedad española conozca otra televisión con otras ideas y con otros anhelos. Si lo creéis oportuno, echándonos una mano porque es lo mejor que podéis y que podemos hacer para que esas ideas acaben siendo de uso común en la sociedad española. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara.
producción, almacenamiento y ahorro. Todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. El PSOE ya tiene sustituta para Santos Cerdán, ahora en prisión. El presidente del Gobierno ha designado a Rebeca Torró como nueva secretaria de organización, siguiendo con la idea de resistir al enorme escándalo que ha hundido a su gobierno en casos de corrupción. Pero precisamente Rebeca Torró concedió 4 contratos durante su etapa como consejera en la Generalitat Valenciana a una empresa de la trama, Levantina Ingeniería y Construcción, perteneciente al imputado José Ruz y figura central en el caso Ábalos. El importe total de esas licitaciones autorizadas desde 2002 a 2023 por Rebeca Torró supera los 3 millones de euros y existe un quinto contrato adjudicado que heredó al llegar a la consejería por valor de 5,2 millones de euros. El Partido Socialista tendrá también nueva portavoz. La diputada del PSC, Montse Mínguez, mano derecha del portavoz socialista Patxi López, sustituirá a Esther Peña. Con estos nombramientos principales, Sánchez trata de eliminar a toda persona próxima al que fuera su número 3, Santos Cerdán. Estos cambios no han gustado a parte del partido. Creen que Sánchez les toma por tontos y consideran que son relevos estéticos. Aparte de estas caras nuevas, Pedro Sánchez, desde Ferraz, junto con las principales referentes feministas del PSOE, ha anunciado la reforma de sus estatutos para expulsar a los consumidores de prostitución. Bueno, tiene un aspecto de funeral de tercera esto, ¿no? Joder, menudo momento, ¿no? Para empezar a cambiar cromos, a empezar a mover fichas, ¿no? Para el Partido Socialista. Lo tenía muy complicado para elegir un secretario de organización, porque es que nombre que buscas del PSOE tiene problemas. Ábalos ha señalado a Marlaska hace poco en esas conversaciones que está teniendo en OK Diario y asegura que va a ser el siguiente. Víctor Ángel Torres puede salir en el próximo informe de la UCO. Francina Armengol, además de ostentar la tercera posición en el Estado, pues tiene también, esperando en capilla, otro informe que la va a salpicar. María Jesús Montero tiene a su número 3 salpicado por la corrupción. Es decir, el PSOE lo ha tenido muy complicado. Se ha sacado de la manga a esta persona, la verdad que bastante desconocida, pero potente en Valencia, y después ha elegido a la diputada por Lérida del PSC, una mujer de máxima confianza de Patxi López, siempre a su lado, o sea, es un Patxi López bis, podríamos decirlo, muy respetuosa, o sea, cada vez que hemos intentado preguntarle, que nuestro compañero Bertrán Endongo en Periodista Digital le ha hecho una pregunta, ha chillado, ha gritado, se ha puesto muy nerviosa, o sea, que no van a la moderación, sino todo lo contrario, es una radical sanchista que tanto en Twitter como en público, la verdad que reparte bastante fuerte, así que en el PSOE gatopardismo, o sea, no cambia absolutamente nada. Ricardo. Tratemos de ver las cosas, Xavi, ampliando un poco el foco, ¿no? Si todo lo que se ha venido publicando propicia estos cambios, y si efectivamente el PSOE intenta renovar su cara, esto implica que haya algún tipo de asunción de responsabilidades políticas. La pregunta es, ¿hasta dónde llegan? Y es muy difícil creer que 2 secretarios de organización, personas de la máxima confianza de esos secretarios y del propio Pedro Sánchez, actuasen a espaldas de los máximos responsables del partido. Resulta muy difícil de creer. En toda organización, iba a decir en toda organización criminal, pero no querría hacer un paralelismo con el PSOE, ¿no? Pero cuando se dan estas situaciones de corrupción a esta escala, de adjudicaciones por estos importes, de comisiones de estos montos, es muy difícil creer que esto se da solo para aquellos que participan directamente. Es difícil de creer. Y la sospecha sigue gravitando sobre el Partido Socialista. Creo que estos cambios cosméticos que se tratan de hacer, primero, son insuficientes. Segundo, resultan muy poco convincentes. Y tercero, solo agravan las sospechas. Fíjate en un detalle aparentemente menor, aunque en realidad no lo es, ¿no? Esta pretendida sanción interna que va a tener el recurso a servicios de prostitución. Fíjate que
esto implica, por una parte, que hay personas a las que se está utilizando para compensar o para lavar la cara del partido. Cualquier persona que se dedica a la vida pública merece algo mejor que ser utilizada en una maniobra cosmética, ¿no? Creo que hay una segunda lectura. Este tipo de conductas eran conocidas. En los medios de comunicación se hablaba de este tipo de cosas. Había bromas incluso sobre cuando salió Ábalos, había bromas y se analizaba diciendo, oiga, Ábalos ha salido precisamente por el choque con Montero y con una parte del sector del partido que condena este tipo de prácticas. Al final el Partido Socialista ha terminado más en la crónica negra que en la actualidad política. Y me parece que esta crisis que atraviesa, que ya es larga, porque de esto se iba hablando varios años, quiero decir que las publicaciones sobre esto se remontan a 2021. O sea, algunos casos como el de las mascarillas, incluso antes, se remontan a la pandemia, a 2020, ya se decía, cuidado con lo que pasa con estas adjudicaciones. Tito Berni, recuerda. Total. Por esto digo que estos cambios, no quiero entrar a hacer la sangre, de decir el PSOE y tal, pero creo que en la vida pública es necesario, hoy, en este momento que atraviesa España, son necesarios cambios y transformaciones muy profundas. Y la duda que yo tengo es si el PSOE, no creo que se podrá recuperar, porque el PSOE ha mostrado una capacidad de recuperación verdaderamente asombrosa, tanto en la época de la corrupción, de casos como el de Juan Guerra, etcétera, como después en la crisis económica de Zapatero, ¿no? Pero me parece que la transformación será más profunda que únicamente unos pocos nombramientos de personas que, por otro lado, han sido leales y han servido a quienes estaban antes. Creo que hay que comentar que eligen a una mujer no porque amen el feminismo, ni siquiera por cuota, sino porque no quieren otro secretario de organización putero. Sí. O sea, no quieren que otro hombre pueda ostentar ese puesto y esté salpicado por escándalos sexuales. Pero esto tiene una segunda lectura, que es que no tienen un hombre del que puedan fiarse. Es terrible. No, y hay un rango ético que pensamos de una organización política que sanciona a los que utilizan la prostitución, ¿no? Total. Bueno, ¿y qué piensan ahora? Porque recordaréis que esto de las prostitutas, ya en tiempos de Luis Roldán, que yo creo que tú no habías ni nacido, Josué, pero el que fue director general de la Guardia Civil, que apareció en fotografías y tal, ya en aquella época había este tipo de conductas. Lo que pasa es que en aquella época era una cosa que se tomaba. Claro, lo de los seres de la cocaína iba acompañado. Bueno, el que tenía dinero para asar una vaca y todas estas cosas, ¿no? Pero en aquella época tenía un punto tristemente folclórico y cañí. O sea, era una cosa que parecía casi de la España del costumbrismo. Ahora vemos que forma parte de un modo de vida, donde junto con la visión de la mujer y la utilización del ser humano, hay otro montón de conductas vinculadas y paralelas, ¿no? Y ahora de repente se hacen de nuevas y dicen, no, qué escándalo, ahora resulta que necesitamos a alguien que no frecuente prostíbulos. Y no han encontrado un señor del que puedan fiarse. Por si acaso, una chica. Figúrate. Por cierto, tú que tienes tus amores divididos entre Madrid y Melilla, seguro que te acuerdas de esto. Hubo un caso absolutamente increíble. Un senador apellidado Curbelo, canario, que iba y venía al Senado muchas veces, tal, y se trajo a su hijo para ir con el hijo de putas. Y pretendían no pagar. Y claro, es que el vigilante de seguridad llamó a la policía y los dos policías que acudieron, pues uno de ellos era melillense. Y pues se lo pueden imaginar el cuadro. Moro de mierda, tú no sabes con quién estás hablando, en fin. Este Curbelo, Casimiro de nombre, era famoso porque en su isla conseguía un poder político por décadas sobre la base de que pagaba los entierros de los viejecitos. Eso es el PSOE. El PSOE en provincias, digamos, en provincias y en Madrid también. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando porque yo tengo que haceros una pregunta, digamos, filosófica. ¿Estáis convencidos, yo sí lo estoy, de que si el Supremo acaba produciendo una imputación del Partido Socialista por financiación irregular, se le viene abajo el chiringuito a Pedro Sánchez? Si es por los socios, no. O sea, los socios de Sánchez van a mantener al PSOE, haya financiación ilegal. ¿Todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, de verdad, creo que lo que va a hacer que Sánchez dimita
Hombre, te recuerdo que hace una semana una señora, Águeda, no recuerdo el apellido, Sí, de Compromís. se marchó de Compromís porque quería hacer oposición seria al PSOE y se fue al Grupo Mixto. Sí. No, gestos los que queramos. Pero 3 más y se acaba la historia. el otro día, Alsina le pregunta a Yolanda Díaz esta misma pregunta que nos has lanzado y Yolanda, sí, qué escándalo aquí se juega, pero no nada más, o sea, no prometió, no dio una esperanza a sus electores de que si el PSOE es condenado por financiación ilegal van a romper el gobierno. Hombre, ahí sí que Feijóo tendría que presentar una moción de censura en ese mismo. Los socios del gobierno, tanto los que están en la coalición como los apoyos parlamentarios, tengan el máximo interés en que el gobierno resista. Aunque sea un gobierno zombie, aunque no pueda hacer nada. Hay una excepción que es Podemos, que tiene 4 diputados y que no está comprometido con la acción de gobierno de Sánchez. Es verdad, Xavi, pero esto implicaría que apoyan una moción de censura por activa o por pasiva. Obviamente no van a votar con el Partido Popular y con Vox, pero esto implicaría que le franquean o que le facilitan la moción de censura a la derecha. Y creo que esto, o a la derecha de Vox y a lo que, como lo podamos calificar, el Partido Popular, que nos daría para una pregunta filosófica, o para una respuesta filosófica. Pero en todo caso, creo que ahora mismo el interés es mantenerlo. Estoy de acuerdo contigo en una cosa. Habría que ver el tono o el tenor en el que se plantea la posible responsabilidad del Partido Socialista en cuanto tal. Hay que pensar que por el Partido Popular fueron 2 líneas. En este caso, el nivel de las personas implicadas, el poder que tuvieron, la posición en el partido, la capilaridad de sus intervenciones. Figúrate que ya han aparecido personas que eran de la confianza de Cerdán y que habían participado en adjudicaciones a empresas y apenas han pasado unas horas, ¿no?, desde los nombramientos. Quizás eso pudiera crear una situación que se hiciera respirable, no tanto por los apoyos parlamentarios, fíjate, sino porque desde otras instancias, por ejemplo desde la Unión Europea, y hemos hablado alguna vez de esto, le dijeran a Pedro Sánchez: tienes que convocar elecciones. Es decir, esta situación no puede continuar porque no puedes tener un gobierno zombie que de hecho no puede hacer nada, ¿no? Pero es tal, no me gusta la expresión tragaderas, no me gusta, pero ahora mismo no se me ocurre otra. Es tal lo que el Partido Socialista, lo que los votantes socialistas, lo que los apoyos del Partido Socialista están dispuestos a soportar con tal de que no haya un cambio. Tú figúrate que ha tenido resoluciones del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales los estados de alarma, para empezar. Casos de adjudicaciones gravísimas que afectan, prescindo ahora mismo del caso Ábalos, Cerdán, Koldo, piensa en el caso de las mascarillas de Illa. Han tenido crisis políticas como las mentiras que les han estado contando a los socios de la OTAN respecto a la inversión que iba a hacer España. Es decir, es un gobierno que se mire por donde se mire, está rodeado por el fuego. Y sin embargo, están dispuestos a soportarlo con tal de que no haya un cambio. Han soportado tanto que probablemente una imputación, con la influencia que todavía mantienen en ciertos medios de comunicación, con la industria de los humoristas y de los influencers que han construido, probablemente lo utilizarían para continuar presentándose como víctimas del lawfare, de la extrema derecha. Tú mira que están resistiendo incluso una huelga de los jueces y los fiscales en defensa del Estado de Derecho. Esa es la situación en la que está España, para que los jueces y los fiscales se pongan en huelga, no en reivindicación de mejoras para la justicia, que sería muy legítimo, ¿eh? La justicia, un día hay que hacer un especial de la justicia y contarle a la gente cómo funcionan los juzgados de verdad. No en reivindicación de mejoras salariales, no, en reivindicación de la defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial. Y aguantan. No solo aguantan, sino que aceleran. No, por eso digo, redoblar la apuesta. Dicen, ¿cómo? Vamos a ir todavía más deprisa. Vamos a sacar todavía más rápido las plazas. Vamos a quitarles a los fiscales, a los jueces todavía más rápido la instrucción de las causas penales, que eso es una cosa gravísima. Y se habla muy poco. Y vamos a invalidar la grabación como un indicio. Hombre, vamos a reformar lo que haya que reformar. Y si además de la reforma es preciso reinterpretar la jurisprudencia constitucional respecto de las grabaciones, de las conversaciones cuando un tercero es partícipe y de respecto de las investigaciones prospectivas. Por eso digo que están resistiendo tanto, están tan aferrados, producto de la desesperación, que lo único que se me ocurre que pudiera desbloquear esa situación es que de Bruselas llegase una advertencia y dijera: hasta aquí. Ya son muchas las cosas.
algunas de ellas afectan a la Unión Europea, como la no utilización de los fondos, el desperdicio de los fondos, la opacidad en la gestión de los fondos europeos, que le dijeran hasta aquí has llegado. Mientras eso no se produzca, yo estoy con Josué. Bueno, tenéis muy poca fe en que los socios puedan cambiar y, por ejemplo, en el PNV hay un debate interno a propósito de si deben o no retirar el apoyo a Sánchez con lo que llevan conocido hasta hoy. Interno, a ver en qué queda. Déjame que añada una cosa, porque si nos centramos específicamente en la variable vasca, sí hay una circunstancia que quizá no se valoró adecuadamente cuando apoyaron a Sánchez, que es el tema de la inmigración. Es verdad que en el País Vasco el incremento de la inmigración, tanto regular como ilegal, está produciendo situaciones de tensión. Y al Partido Nacionalista Vasco ya no tiene únicamente la competencia de Bildu, con quien compite en ver quién es más nacionalista, quién es más identitario vasco, quién es más, en este sentido, quién es más radical, sino que se le está planteando también una fractura social respecto del modelo de sociedad que el PNV había querido construir. Tú recordarás que el PNV se presentaba como un partido partidario de las clases medias, de las empresas, de cierta élite empresarial, la derecha vasca, nacionalista, sí, pero también de la clase media. Quiero decir que no era solamente la derecha tradicional, sino la idea de que en el País Vasco tú puedes prosperar mientras estés alineado en las tesis nacionalistas, tú puedes prosperar. Esto está saltando por los aires, porque la inmigración lo ha dilatado. Sí. Hoy le ha dicho el País Vasco y Cataluña, le han dicho al gobierno que no están dispuestos a recoger más minas. Claro. O sea que por ahí hay trabajo que hacer. Bueno, vamos con uno de los asuntos que a mí me parece muy motivador, porque van pasando algunos testigos por el Tribunal Supremo, los empresarios de las mordidas de la organización de Santos Cerdán. Hoy ha ido uno que se llama José Ruz, que es el titular de Levantina, empresa de la que vamos oyendo cada día muchas informaciones. Bueno, ¿y qué ha dicho? ¿Qué ha declarado José Ruz? Ha dicho que él pidió reunirse con Cerdán porque no conseguía obras y que es verdad que se refería al PSOE cuando hablaba de la ganadería en unos pinchazos que tuvieron lugar ya hace unos meses, que conocimos hace unos meses. Admite este hombre comidas con Ábalos y con Koldo, aunque dice que él no ha pagado sobornos para conseguir contratos públicos, al tiempo que dice, oiga, sí, es verdad que yo le pagaba 2.600 euros al mes al asesor de Ábalos por vigilar una obra. Vigilar una obra, ¿qué quiere decir? Que pagaba a Koldo, se ponía el casco por la noche, Koldo y la porra. Vigilar la obra, ¿qué significa? Pues, hombre, que me avisas si hay algún inconveniente, en fin, ya tú sabes, ¿no? El lunes pasa por el Tribunal Supremo Anchón Alonso, que es el verdadero estratega del pacto con el PNV y con Bildu, según parece. El empresario de Servinavar 2000. Bueno, pues yo creo que estos empresarios que están empezando su tránsito judicial pueden acabar, esto sí, cantando la Traviata. Yo no creo que Santos Cerdán vaya a cantar nada, no. Después de ver el escrito, el recurso a su auto de prisión, pues me parece que no, que de ninguna manera. Es más, él porfía contra el instructor, insulta de hecho al instructor, le decía que es un creativo de lo judicial y se pone farruco en que la gente le tiene manía porque él es el arquitecto del gobierno Frankenstein. ¿Qué os parece? Bueno, interesante. La izquierda política, no la que está en el Parlamento, sino la que copa las tertulias de televisiones públicas y de otras televisiones, con representación de Pablo Iglesias, que es uno de los que más se pone esa bufanda, pues está indicando que esta corrupción, el problema son los empresarios de todo esto. O sea, sacan al PSOE de la ecuación y cargan contra los empresarios y es a los que señalan y es a los que les ponen el dedo, ¿no? Evidentemente que hay un reparto en las culpas, pero está sirviendo esa estrategia de hablar mucho del papel de los empresarios para decir, ¿veis? Si aquí se corrompe todo el mundo por culpa de estos. Con el PP pasaría lo mismo, con el partido que llegase pasaría lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos empresarios han participado de una trama económica en cuanto a mordidas, pero también hemos visto que política, como muy bien decías, Bildu, los pactos de Bildu no se entienden sin esas reuniones entre empresarios
empresarios, Otegi y Cerdán. No se entiende el papel del PNV dentro de la ecuación PSOE sin esas reuniones también con empresarios. A ver si la ecuación, cuando han llegado a acuerdos, no ha sido solo económica. O sea, no solo han sacado tajada económica con esos empresarios, sino que en el PAC ha venido todos esos acuerdos. Por eso creo que el proyecto de robar a manos llenas no tiene tanto que ver que mucho con las cantidades económicas, sino con el proyecto contra España que se ha llevado. Y eso es lo que verdaderamente nos han robado a todos, y en eso han participado estos empresarios. Tienen que dar cuenta, y espero que, bueno, de momento no han dicho aquello de no reconozco ni mi voz, como ha hecho Cerdán y Ábalos, porque eso no lo pueden decir, pero creo que todos han sido partícipes del robo de España, además del robo económico. ¿Por qué quiere un empresario de la construcción reunirse con Cerdán para recibir obras? ¿De qué? A ver, es que hay un triángulo, que es partido, gobiernos, gobierno central, autonómico, etcétera, y empresariado. No es solo una relación empresariado-partido. Hay una relación vertebrada a través de las instituciones donde el partido tiene el poder. Aquí hay una cuestión del sistema constitucional que merece una reflexión. En España el verdadero poder está en los partidos, no está en los gobiernos, porque los gobiernos los nutren los partidos políticos. Y si tú, por mucha posición de gobierno que tengas, si tú eres débil en el partido, si la persona que ocupa un ministerio, una cartera ministerial, una consejería autonómica, si no tiene apoyos y fuerza en el partido, es extremadamente débil, porque al partido le basta hacerte una guerra interna y, bien, pueden terminar en un cese o puede terminar en que abandones la posición de gobierno que tienes, pero desde luego lo que termina seguro es en que te apartas de la vida pública porque el partido no vuelve a contar contigo. Entonces, tener influencia en el partido sigue siendo muy, muy importante. Sigue teniendo, digamos, el partido sigue teniendo esa virtualidad de influir sobre los gobiernos, porque al final del partido brota la agenda política, del partido brotan las ideas, del partido brota la elaboración de las listas. Por eso la posición de los secretarios de organización. Lástima que no esté aquí José Luis Balbás para recordar lo que manda un secretario de organización del Partido Socialista. Sí, lo que manda y cómo le pillan incluso fotográficamente reunido donde no debía estar entre el gobierno de Navarra y las empresas constructoras. Que va a ser, ese es el triángulo. Ese es un argumento en el Supremo definitivo que hacía. ¿A quién representaba Santos Cerdán ahí en esa Lo que pasa es que la situación del empresario es un poco más vulnerable. Porque así como el gobierno, se suele utilizar la metáfora de que los gobiernos tienen los boletines oficiales, ¿no? Y tienen una capacidad de elaborar normas jurídicas, etcétera. Incluso los ayuntamientos tienen cierto poder, aunque no tengan en rigor una capacidad legislativa, pero pueden elaborar reglamentos, tal. La posición del empresario es una posición más vulnerable. El empresario puede tener un interés, es verdad que puede tener cierta capacidad económica, pero cuando las cartas vienen mal dadas y empiezan las detenciones y empiezan las citaciones para declarar, el empresario puede tener muchísimo que perder. Y históricamente, los que no han logrado salvarse nunca en los grandes casos de corrupción que ha habido en España han sido los empresarios. Es decir, había casos en los cuales los políticos, bien por cuestiones formales, prescripciones extrañas, caducidades de la instrucción, errores judiciales. No hemos hablado bastante de estas cosas, por cierto, el error judicial como causa de impunidad. Así como ha habido casos en los que los políticos finalmente han podido salir bien parados o salir con unas condenas más o menos simbólicas, empresarios no se ha salvado ninguno. Quiero recordar el caso de la Gürtel porque no parece que hablamos solamente del Partido Socialista, pero empresarios no se ha salvado ninguno. Entonces al empresario sí que le queda poca salida, salvo bien defender su inocencia, pero esto va a requerir una defensa proactiva, es decir, probar que las conversaciones están descontextualizadas, que no hubo una contraprestación directa ni indirecta, ¿bien? O bien colaborar con la justicia. Porque además el empresario no tiene el apoyo del partido político como sí puede tener el político, que a veces se vertebra pues, en estas visitas de abogados de confianza. Claro, etcétera. fíjate, este que ha ido hoy, este Ruz de Levantina, que sin reconocer haber pagado por obtener obras, ha reconocido pagar a Coldo mensualmente 2.600 euros, ha reconocido haber visto a Cerdán para obtener obras, ha reconocido encuentros y comidas con Ábalos y con Coldo, y ha reconocido bastantes cosas. Ahora, déjame que cambie por un momento el rol en esta tertulia. Te hago yo una pregunta. ¿Tú crees que todos esos cobros se agotaban en la persona que los recibía?
No. Es decir, es difícil imaginar una organización de esta naturaleza, me refiero a este triángulo con estas personas, que haya alguien o varias personas que se están lucrando y que ese lucro queda solo en ellas. Coincidirás conmigo en que esto es extraño. Esto es raro que se dé. Cuando vemos cómo funcionan este tipo de organizaciones, si tú estás realizando esta actividad lucrativa desde una posición que tienes gracias a un partido o gracias a determinadas personas en un partido y estás obteniendo un dinero, unos beneficios, y lo haces de forma sostenida en el tiempo, es raro que no venga alguien y te diga, oye, esto no te lo vas a quedar todo tú, ¿no? Y me parece que tenemos que tener también la lucidez como para darnos cuenta de que cuando se centra la atención de la opinión pública en determinadas personas, esto dista de ser inocente. Aquí hay una voluntad de crear un marco informativo donde la idea es, había 2 o 3 personas que en efecto engañaron al partido y que en efecto mintieron y que en efecto manipularon y que se aprovecharon o abusaron de la confianza, había unos empresarios que se sirvieron de esa posición, pero aquí nadie sabía nada más. Y esto nosotros somos los primeros decepcionados y somos los primeros engañados. Y me parece que la lucidez exige que no caigamos en esta trampa. No sé, eso depende del instructor del Supremo, que como tiene muchos años de experiencia, dudo yo que sea un ingenuo como nosotros. Pero bueno, hacemos una pausa para la publicidad, volvemos en tan solo 2 minutos. Santos Cerdán, que vive en Soto del Real como si viviera en Hotel California. Allí le va a ver el que quiere, es una cosa tremenda. Vais a ver imágenes de su mujer, que esta sí tiene derecho a ir a verle. También su abogado, muy significativo que sea un tío de las CUP, que defendía a Jordi Cuixart, de los Jordis, etcétera y tal, que no se fue a buscar uno próximo al partido, aunque enseguida se le ha echado para encima, como dicen los latinoamericanos, Jacobo Tejero, que sí que es un hombre de las cloacas del PSOE desde tiempos de exuperancia rapú, como ya os he contado algunas veces. Estas son las imágenes de Paqui, que es la mujer de Cerdán, cuando llegaba a la cárcel del Soto del Real. Esta es la señora que el otro día protagonizó una de las páginas de la sociología política más importantes de los últimos 20 años, cuando dijo eso de ¿por qué no os vais al portal de Ayuso? Que refleja cómo es el militante de a pie de los partidos políticos en España. Pues como los hooligans de un equipo de fútbol que dice que ellos penalti. Penalti del Madrid, no, injusto, total. Aunque veas la pierna rota es igual, eso es lo de menos. Del delantero, no, aquí no ha habido penalti. Pues estas cosas las aprendemos, nos cuesta. Tuvo secuestrada, y digo secuestrada, utilizo la palabra, a una periodista, compañera de OK Diario, en su casa. No la compañera de OK Diario iba a hacer un trabajo de investigación y a estar allí, la retuvo, la tuvo allí, le exigía pedirle el DNI, no la dejaba irse y, o sea, esta mujer también peligrosa. Bueno, pues la hooligan típica de un partido político con un marido que es secretario de organización de ese partido político. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque no vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir con el mismo asunto, pero tiene una variante y es que todo un jefe de la Audiencia Nacional, precisamente no fichado como hombre de la izquierda progresista de este país, filtró secretos a Sánchez. A Sánchez no, a Ábalos, y Ábalos se los filtró a Sánchez. Van a absolver al mayor trapero, el de los Mossos de Escuadra. Te lo paso para que lo manejéis. Decía un explícito mensaje de este hombre, el magistrado José Ramón Navarro, presidente del tribunal desde enero del 14 hasta marzo del 25, que cogió una excedencia y que ha tenido pues la dignidad, que yo le agradezco, de no negar ese mensaje. Este no ha dicho, no, yo no conozco, no sé, no me reconozco en esa voz ni en ese mensaje. Esto es que llueve sobre mojado, porque hemos conocido que hay mensajes de Koldo que podrían implicar a Cándido Conde Pumpido en la redacción o la corrección de la redacción de la ley de amnistía, y además está la conversación ya que forma parte, es un icono de la comunicación política. Paseando por Moncloa, dice Ábalos, me comentó Sánchez en septiembre del año 23 que la UCO estaba investigando a Koldo. Bueno, pues si le comunicó eso, yo no sé qué hace el instructor del Supremo, yo le habría llamado para ratificarse porque me parece una revelación de secretos, en cualquier caso.
Vamos a ver qué es lo que hizo y no el jefe de la Audiencia Nacional. El jefe de la Audiencia Nacional filtraba mensajes confidenciales a Pedro Sánchez. El PSOE aún no se ha recuperado del golpe tras el ingreso en prisión de Cerdán y ahora nuevas informaciones señalan directamente al presidente. Según detalla El Mundo, el exjefe de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, filtró a Pedro Sánchez a través de José Luis Ábalos la sentencia de absolución a Trapero 2 meses antes de la notificación del fallo. En ese momento, Trapero, exmayor de los Mossos, estaba acusado de sedición y posible desobediencia por el 1 de octubre. Por lo que la comunicación por adelantado al Gobierno le permitió prepararse en un momento en el que los varones autonómicos comenzaron a cuestionar a Pedro Sánchez por el acercamiento al independentismo. Finalmente, la audiencia determinó que no había evidencias suficientes para atribuirle dichos delitos y solo una semana después, el Ejecutivo de Sánchez aprobó los presupuestos. Navarro, que dejó su cargo el pasado mes de marzo, ha reconocido los mensajes. No lo puedo negar, asegura el que fuera presidente de la Audiencia Nacional. Por ello, Manos Limpias y otras asociaciones se han querellado contra él por revelación de secretos. Y Vox, por su parte, ha pedido la comparecencia de Bolaños y Ábalos por estas filtraciones al presidente. Mientras tanto, en Ferraz crece la preocupación ante lo que pueda descubrir la U con el correo de Santos Cerdán. Cada vez son más los implicados y ahora sale a relucir el nombre de Cándido Conde Pumpido. Y es que fuentes cercanas al PSOE temen que el análisis de los correos del exsecretario de Organización deje al descubierto la participación del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, en la redacción de la ley de amnistía. Una norma que fue clave para la investidura de Pedro Sánchez. Es tanto el temor en Ferraz que el partido pidió al juez del caso Koldo que dejase fuera del análisis de los correos de Santos Cerdán toda la información ajena a la investigación judicial. En resumen, Ricardo. A ver, es que en la pieza hay varias cosas ahí. Sí, sí. Antes me reía porque tú decías que querías cambiar de tema, pero no. Es que tú querrías hablar de otra actualidad, pero acabamos hablando de crónica judicial. A ver, el presidente de la Audiencia Nacional no tiene funciones jurisdiccionales como tal, tiene funciones gubernativas. Es decir, él no juzga los casos, lo que ocurre ni los instruye. Lo que pasa es que sí tiene acceso a las causas. Entonces sí puede conocer cierta información, no tanto en el sentido de orientar las resoluciones o de dictarlas, insisto que son funciones de gobierno, pero sí conocer el sentido, el contenido. La anticipación o no del resultado de un determinado proceso, de una causa penal, puede enseñar esto eso que los otros pueden no saber, te permite preparar campañas de comunicación para preparar a la opinión pública. Es decir, es una conducta, ha habido varios pronunciamientos en distintos medios sociales de condena y de vergüenza por parte de magistrados, de jueces que estos días han estado en huelga. Creo que hay una segunda derivada ahí, que es la pérdida del sentido institucional. Es decir, esto es algo de lo que ni siquiera debería hablarse. Claro, podrían pensar los espectadores que señor tan ingenuo, ¿no? ¿Cómo puede alguien pensar que un nombramiento político que se hace a través de personas designadas por confianza de los partidos políticos no va a responder políticamente? Claro, si es que este es el problema de la politización de la justicia. Es que a esto nos referimos cuando denunciamos la politización de la justicia. Son este tipo de cosas. Claro, en este caso es la anticipación de la absolución de una persona, pero tú imagínate que hubiera sido la anticipación del resultado de la declaración de nulidad de un plan de urbanismo. Y hay 13.000 viviendas que se construyen o no se construyen. O imagina que hubiera sido una resolución acerca de un expediente de regulación de empleo que afecta a centenares de familias. Esto es la politización de la justicia. Y esto es algo que está socavando día a día los fundamentos de nuestra democracia. Luego creo que ha habido una segunda, sale ahí un segundo tema, ¿no? Que es esta relación, digamos, como de confianza que lleva a pensar que tú le vas a decir algo a alguien y que va a morir ahí el secreto. No, cuando se revela el sentido de la sentencia. Si tú dices en el texto, dice, para que lo manejéis... Claro, sí, pero quiero decir que sería ingenuo pensar que esto muere en Ábalos. No, hombre, esto va dirigido a quien va dirigido. Para que lo manejéis significa, tú sabrás con quién tienes que hablar políticamente y evidentemente vas a hablar con el máximo responsable político, claro. No, está claro.
Es absolutamente tremendo. Yo creo que rompe esta prueba que nuestros compañeros del Mundo nos han brindado, la teoría conspirativa de que los jueces todos ellos son fachas con toga, hay una justicia patriótica que va en contra del PSOE. Aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos que en este caso el máximo responsable de la Audiencia Nacional le manda un mensaje para que manejen, para que tengan una ventaja, para que jueguen, pues... No he visto a nadie de la derecha en España que diga que eso también es lawfare. Claro, efectivamente, nadie. Si fuera al revés, madre mía. Claro. Pero esto es jugar, vamos a decirlo, con una gran ventaja con respecto a tu rival político. ¿Qué otras decisiones u otros casos en la Audiencia Nacional no han sido filtrados? Hemos conocido el de Trapero, un Trapero que, por cierto, Illa lo quería como consejero en el PSC en las últimas elecciones catalanas cuando ganó. O sea, un Trapero que tiene muy buena relación y que ha jugado parte. Es decir, se acabó la etapa política en la que el gobierno respetaba las decisiones judiciales y utilizaba esa frase tan manida de nosotros respetamos, nos quedamos fuera, y ahora pues vemos este tipo de negociaciones. Y voy a decir una cosa que poca gente es consciente de ella, la trama hidrocarburos, que es donde está la pasta, que tú, Xavier, lo recalcas siempre aquí en este programa, está en la Audiencia Nacional. Desde hace 4 años. O sea, lo tienen congelado. El juez Pedraz, el que quiso cerrar Telegram, un verano que le dio que quería cerrar Telegram, pues es el hombre que tiene ahí en la nevera, que tiene ahí atado y bien atado, quietito, el tema de hidrocarburos, que pase al Supremo. O sea, no nos podemos fiar de esta Audiencia Nacional. Ya, Xavi, perdóname que dos cosas muy breves. La primera, hay 2 órganos cuya politización es peligrosísima. Toda politización es peligrosísima, pero hay 2 que son peligrosísimos. Uno es el órgano de gobierno de los jueces, Consejo General del Poder Judicial, y el otro es la Fiscalía. Las reformas que el gobierno está proponiendo tienden precisamente a asfixiar lo que queda de independencia y a aumentar el control político. La otra es una idea que te lanzo. ¿Tú te acuerdas, hace ya muchos años, cuando teníamos el medidor del despilfarro? ¿Te acuerdas? Sí. Del despilfarro. No, también el del paro, por supuesto. Habría que hacer un medidor, y que lo vieran los espectadores, de la demora de las causas. Porque antes lo he dejado caer y creo que merece una reflexión muy breve. En España hay una forma muy sencilla de propiciar la impunidad, que es dejar que la instrucción de una causa caduque. No haces nada. Deja que pase el tiempo y cuando ha pasado el plazo de caducidad de la instrucción, decides ponerte a hacer cosas que crearán la impresión de que tú actuaste, pero que serán nulas, porque se han hecho fuera del periodo. Lo que hacía Garzón con los casos, ¿no? De ponerlos más arriba o más... pasando? La lentitud de la justicia, el funcionamiento de los juzgados, la falta de medios. Es decir, nadie será responsable último de esa impunidad. Bueno, yo ayer contaba a los señores espectadores que me extrañaba mucho que cuando el presidente del gobierno fue de viaje oficial a Argelia, se llevara entre la creme del IBEX, al de Naturgy, al otro, tal, no sé qué, a este empresario de Levantina, el que ha ido hoy al Supremo, Ruz. Bueno, pues se lo llevó. Pero tenéis que saber que después del viaje, pues a él le repercutió ese viajecito, los contactos, el calor, la cercanía al presidente del Gobierno de España, un contrato de 5 millones de euros por el viaje. Mira, ya te hemos colocado aquí. Eso también se llama colocar. Colocar, pues este hombre fuera de España no tenía obras y consiguió esta obra por haber ido de viaje con Sánchez cuando teníamos relaciones con Argelia, que por cierto Sánchez se encargó de destruir. Por ir acabando con el tema Cerdán y Ábalos, hombre, Ábalos parece que ya es la segunda reunión que ha mantenido con la Fiscalía Anticorrupción, y eso se suele hacer cuando uno tantea para, bueno, pues para ver si interesa o no tirar de la manta y colaborar con la justicia. Eso también hay que saberlo. Y que Ábalos ideó esa forma tan poco académica de hacer que la UCO se hiciera con un dispositivo de grabación de conversaciones y de datos, ¿no? Ese registro tan raro. Con aquella chica que hacía de mula, de portadora del mecanismo de grabación, ¿no? Bueno, eso está en el aire. Y también ha llevado bastante polvareda el hecho de que Cerdán, no sabemos por qué, pero cuando ejercía como secretario de organización se negó a entregar, a pesar de las exigencias del Tribunal de Cuentas,
a entregar la lista de los donantes de la campaña de Sánchez para convertirse en secretario general del PSOE, las primarias. Traiga usted la lista de quién aportó fondos, el crowdfunding. No lo entregó y ya está. Luego, pues ya saben ustedes cómo es esto, ¿no? En fin, yo creo que ha llegado el momento para hablar del Congreso del Partido Popular. Un congreso, antes yo decía que los partidos están exhaustos, faltos de ideas, faltos de talento. Hemos visto al PSOE, ahora vamos a ver al Partido Popular. En el Partido Popular, un congreso búlgaro más para honra y gloria de Alberto Núñez Feijóo, que ha conseguido llevar a uno de sus fieles de Galicia, Miguel Tellado, a la Secretaría General del PP, y han cambiado a Cuca Gamarra. Tampoco nos han explicado por qué la cambian, pero ha puesto en su lugar a Esther Muñoz. Esther Muñoz, muy preocupada por su melena ella, que dice que tiene mucho encanto para la gente y que será una manera de llegar a las masas, que haga de portavoz en el Congreso. Ojo, definiciones del partido todavía flota en el aire el momento en el que Rajoy defiende la grosen coalición con el Partido Socialista. Esto fue en una entrevista en La Voz de Galicia antes de ayer. ¿Y aquí qué ha pasado de lo que llevamos visto en el día de hoy en el Congreso del PP? Pues que definen el partido como un partido de centro, un partido del cambio, como si fuera Felipe González en el 82, un partido pues poco definido, en el que se han limado las asperezas. Había dos, una con Isabel Díaz Ayuso, que se ha limado llevando a Alma Ezcurra a lo que podíamos llamar la maquinaria de ideas del Partido Popular, y la diferencia con Alejandro Fernández, el líder catalán, que estaba de los nervios porque no quería acercamientos a Junts. Al final, pues Alejandro Fernández ha firmado un cheque en blanco y ahora Feijóo puede hacer lo que quiera. Arranca una de las citas más importantes para el Partido Popular, un encuentro en el que no se prevén sorpresas en las ponencias. Alberto Núñez Feijóo saldrá reelegido como presidente del PP, con un nuevo equipo para enfrentarse a Sánchez y llegar a la Moncloa. Eso sí, con una definición del partido bastante tibia. El Partido Popular está unido a disposición de los españoles y preparados para mejorar España. Los escándalos de corrupción fueron el motivo por los que el líder del PP adelantó la cita, aunque dentro de los populares aún resuenan ecos de la gran coalición entre el PP y PSOE. De hecho, fue Mariano Rajoy quien defendió lo que, según él, es una solución ya inventada. Los dos grandes cambios serán el de Miguel Tellado, que pasará a ser el hombre fuerte de Feijóo como nuevo secretario general del partido, y el de Esther Muñoz, que se convertirá en la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. En este encuentro, Cuca Gamarra ha protagonizado una de sus últimas apariciones como secretaria general del partido, un cambio que, por cierto, no han explicado. Feijóo además se ha asegurado de que este Congreso sea tranquilo, sin tensiones territoriales o ideológicas que empañen la imagen de unidad y respaldo que pretende proyectar, y por eso ha realizado acuerdos previos para la paz con Isabel Díaz Ayuso y nombra a dos madrileños próximos a la presidenta de la comunidad, la eurodiputada e ideóloga Alma Ezcurra como vicesecretaria de Coordinación Sectorial y el diputado Jaime de los Santos como nuevo responsable de Educación e Igualdad. Y se diluye lo que parecía un choque serio entre Feijóo y el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que proclamaba el veto a cualquier acercamiento con Junts, pero ha tardado poco en ceder a la presión de Génova, llegando a un acuerdo que se limita a reafirmar la defensa del Estado como objetivo irrenunciable. ¿Cómo lo veis, Josué? Bueno, previsible como una película de cine para adultos, ¿no? O sea, sabemos cómo va a acabar, sabemos cómo ha empezado. Y luego, pues, a nivel político, que es lo que a mí me interesa, ¿no? De sustancia política. Moreno Bonilla es uno de los ponentes. Ayer explicaba en una rueda de prensa que el cambio climático era algo atroz y que había que combatir el cambio climático de alguna manera, como si en Sevilla, antes de que llegara Moreno Bonilla, pues hiciese 20 grados, ¿no? Por la calle Betis. No entiendo nada, o sea, no entiendo qué se va a cambiar en el Partido Popular, o sea, es gatopardismo total, es que no, de verdad, o sea, en el Partido Popular creo que hay que hacérselo ver e intentar ilusionar a tu votante. ¿Qué
¿Qué vamos a exponer en materia de vivienda? ¿Qué vamos a exponer en materia social? ¿Cómo vamos a revertir todo lo que el PSOE no ha revertido? Esto no es un quítate tú que me pongo yo. Esto realmente hay que convencer a la gente y no noto una ilusión enorme. Miguel Tellado es un hombre preparado y en la Secretaría General pues la verdad que va a intentar, la verdad que está bastante tranquilo el partido, pero bueno, calmar algunas tensiones que hay. Esther Muñoz es una buena portavoz, no cabe duda, pero vamos a ver qué sustancia política sale de este Congreso y con qué el Partido Popular, en cuanto a ideas se refiere, nos va a poder sorprender. Yo no veo la ganancia del relevo Cuca Gamarra por Esther Muñoz, ¿eh? No la veo. Pero bueno, ha sido Tellado el portavoz últimamente y ahora Esther Muñoz es un poco continuar esa línea. Bueno. Ricardo. Mira, el Partido Socialista y el Partido Popular representan los intereses de élites diferentes, pero que coinciden en el modelo de sociedad. No coinciden en los intereses económicos. Es cierto que hay un entorno propio del Partido Socialista con sus propios grupos de interés y hay otro del Partido Popular con sus grupos de interés. Pero en cuanto al modelo de sociedad, el Partido Popular ha abrazado los consensos progresistas. Te doy algunos datos de estos días. El área de economía no se llama solo economía, se llama economía y desarrollo sostenible. La referencia que antes hacía Josué al cambio climático son algunas de las consignas que se manejan para mostrar que uno está dentro del orden de la Agenda 2030, de las políticas que emanan de las agencias de Naciones Unidas, de las políticas que emanan de los órganos de la Comisión Europea que dirige Ursula von der Leyen. Es decir, al final, a pesar de que puedan representar a grupos de interés distintos, todos concurren en un mismo modelo de sociedad. Y por eso las palabras de Mariano Rajoy, por escandalosas que te puedan resultar, tienen sentido. Un sentido que no es beneficioso para España, que es beneficioso para esas élites. Que es mucho más fácil que se entiendan unas élites y otras cuando coinciden en el modelo de sociedad que quieren, un modelo de sociedad donde se abracen las políticas en materia de clima, las políticas a propósito del campo, las políticas en materia de inmigración, por supuesto, las políticas en materia de educación, y podrías decirme tu nombre, pero por lo menos en la cuestión de la unidad de España, el Partido Popular no está aliado con los enemigos de España. Podríamos decir, es verdad que no está aliado con los enemigos de España porque no está en una situación de gobierno. Pero ¿qué está pasando en Galicia con la lengua? ¿Qué está pasando con la proscripción del uso del español en el ámbito de las administraciones públicas en Galicia? La política lingüística en Galicia no es muy diferente de la política lingüística en Cataluña. Entonces, creo que, insistiendo en lo que decía Josué el gatopardismo, pero dándole quizá una mirada más sobre el modelo de sociedad, no hay grandes cambios, porque es que tampoco dependen de ellos los grandes cambios. Estamos viendo dos partidos que están siguiendo instrucciones y están abrazando consignas que no vienen de España, que vienen del globalismo, que vienen de un sistema ideológico mayor y que está influyendo sobre todo el mundo. Bueno, o sea que no va a haber batalla ideológica, está claro, ¿no? Bien. Ni guerra cultural ni guerra. Antes hablabas tú del caso hidrocarburos. Bueno, pues hoy resulta que a veces hay páginas que si no fuera por la suerte no tendríamos. Un exdirectivo de PDVSA, que fue viceministro en Venezuela, se apellida Alvarado, ha entregado al juez algunos documentos entre el régimen de Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero. Eso está en la Audiencia Nacional. ¿Y qué dicen estos contratos y estos apuntes que ha llevado a la Audiencia Nacional? Pues que en Venezuela se adjudicó sin licitación previa un contrato de obra millonaria a una empresa pues, que tenía influencia en ella Zapatero, Duro Felguera. Un exdirectivo de PDVSA ha entregado al juez documentos que podrían cambiar el rumbo del caso Duro Felguera. Así lo anunció The Objective. Se trata de pruebas que revelan acuerdos directivos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro, cuando aún era canciller, pero ya operaba como el heredero natural de Chávez. La historia comienza en 2008 con Venezuela, sumida en una grave crisis energética.
En este contexto, el gobierno chavista adjudicó de una forma directa, sin licitación pública, un contrato de 1.500 millones de euros a la empresa española Duro Felguera para construir una central termoeléctrica. Según el ex viceministro Javier Alvarado, que colabora con la justicia, la decisión no fue técnica ni transparente, fue política. El contrato fue pactado previamente entre el entonces canciller Maduro y el ministro español Miguel Ángel Moratinos, como resultado de una serie de visitas oficiales entre Caracas y Madrid. Los documentos entregados dejan claro que esta adjudicación no fue un error administrativo, fue una operación orquestada desde las más altas esferas del poder y donde hoy, quizás 15 años después, la planta casi no funciona. La inversión desapareció y una vez más quienes firmaron los acuerdos no enfrentan consecuencias. La sombra del caso Morodo y los de los vínculos opacos entre España y Venezuela vuelven a sobrevolar la Audiencia Nacional. Las decisiones se tomarán en Moncloa y en Miraflores, y mientras algunos se enriquecieron, millones de venezolanos seguían a oscuras. Josué. Madre mía, en la época del ¿por qué no te callas? Del rey, pues mientras Chávez y Zapatero discutían, se lo estaba llevando absolutamente crudo. Qué auténtica vergüenza. Yo solo pido que dentro de 20 años Sánchez no sea el Zapatero que estamos viendo hoy, o sea, que no siga en los negocietes, que no le sigamos viendo, que no siga de interlocutor, en este caso con gobiernos como el de Venezuela. O sea, no quiero esa realidad y no quiero la impunidad de Zapatero. Esto creo que es importante, no quiero que Zapatero sea impune. Esta es una buena ocasión para reflexionar sobre la ausencia de un estatuto de los expresidentes, ¿no? Los expresidentes utilizan su red de contactos, su influencia, cierto prestigio para tareas de esta naturaleza. Creo que hay, de todas formas, otra reflexión. Las relaciones políticas entre la izquierda española y el régimen primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro han sido tan estrechas, la influencia política del régimen llamado bolivariano en España, no solamente a través del impulso, el apoyo que se dio para la creación de Podemos, sino también a través de las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero, que a medida que vayamos sabiendo lo que ha pasado, iremos entendiendo cosas de la evolución de la izquierda española, por ejemplo, su adhesión a los principios del Foro de Sao Paulo, la adhesión a los principios del Grupo de Puebla, la injerencia, la relación de nuevos aparece Ábalos, nos darán algunas claves para entender cómo fue evolucionando. Espero ansioso. No tenemos tiempo para más, los tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes que decirles, por su paciencia e interés. Pero eso sí, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Un constructor del caso que afecta a Santos Cerdán ha declarado hoy en el Supremo. Dice que se reunió con Santos Cerdán porque no conseguía obras. A continuación se refiere al PSOE y dice que son ellos, cuando él en los pinchazos habla de la ganadería, que se refería al PSOE. También admite comidas con Ábalos y con Koldo. Se trata de José Ruz, que es el titular de Levantina, una de las grandes beneficiarias de la trama de Santos Cerdán. José Ruz dice que él no pagó sobornos para conseguir contratos públicos, pero a continuación asegura que le daba 2.600 euros al mes al asesor de Ábalos, Koldo, por vigilarle una obra. El lunes declarará ante el Supremo Anchón Alonso, propietario de Servinávar, otra de las grandes beneficiarias de la trama. Y el PSOE trata de borrar cualquier rastro de corrupción de su cúpula, pero nombra como sustituta de Cerdán a una excargo del gobierno valenciano que adjudicó 3 obras a una de las empresas señaladas de la trama. Ella va a compartir esa responsabilidad con otros 3 cargos adjuntos para evitar que haya una concentración de poder como la hubo con Santos Cerdán o con Ábalos. Otra de las medidas regenerativas anunciadas esta tarde por Pedro Sánchez será que se expulsará del partido a cualquier militante que haya consumido prostitución. El PSOE ya tiene sustituta para Santos Cerdán, ahora en prisión. El presidente del gobierno ha designado a Rebeca Torró como nueva secretaria de organización, siguiendo con la idea de resistir al enorme escándalo que ha hundido a su gobierno en casos de corrupción.
Pero precisamente Rebeca Torró concedió 4 contratos durante su etapa como consejera en la Generalitat Valenciana a una empresa de la trama, Levantina Ingeniería y Construcción, perteneciente al imputado José Ruz y figura central en el caso Ábalos. El importe total de esas licitaciones autorizadas desde 2002 a 2023 por Rebeca Torró supera los 3 millones de euros y existe un quinto contrato adjudicado que heredó al llegar a la consejería por valor de 5,2 millones de euros. El Partido Socialista tendrá también nueva portavoz. La diputada del PSC, Montse Mínguez, mano derecha del portavoz socialista Patxi López, sustituirá a Esther Peña. Con estos nombramientos principales, Sánchez trata de eliminar a toda persona próxima al que fuera su número 3, Santos Cerdán. Estos cambios no han gustado a parte del partido. Creen que Sánchez les toma por tontos y consideran que son relevos estéticos. Aparte de estas caras nuevas, Pedro Sánchez, desde Ferraz, junto con las principales referentes feministas del PSOE, ha anunciado la reforma de sus estatutos para expulsar a los consumidores de prostitución. Emiliano García Paje, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, manda un recadito al Comité Federal y le dice que, miren, los políticos no tenemos derecho a ir por el mundo de víctimas. Dice que a la política se viene voluntariamente y uno se puede marchar en el momento que quiera. Y además añade que muchos de los que están ahora en el candelero de los que entran en la Ejecutiva Federal no saben siquiera si van a llegar al fin de semana, ni si van a seguir en el cargo o si van a continuar en política. Sin embargo, Pedro Sánchez ha intentado segarle la hierba a Emiliano García Paje tratando de imantar algunos de los cargos de los socialistas de Castilla-La Mancha dentro de la nueva estructura regenerada, o al menos eso dicen ellos, del Partido Socialista Obrero Español. Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política. No lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel. Y José Luis Ábalos vuelve a girar de estrategia y tantea a la Fiscalía para un posible pacto. Su abogado ya estaría en contactos con la Fiscalía Anticorrupción para verse lo antes posible. Esto sucede una semana después de que su cliente declarase ante el juez Leopoldo Puente. Allí quedó claro que ese primer acercamiento con la Fiscalía había fracasado. Ábalos optó por negarlo todo y asegurar que los audios de Koldo estaban manipulados. Ahora, claro, la situación ha cambiado. Su ex socio Cerdán ha ingresado en prisión y el temor a un destino parecido podría obligarle a tirar de la manta. Y hoy Santos Cerdán pasa su quinta noche en Soto del Real y ha recibido varias visitas, entre ellas la de su abogado. Él asegura que está tranquilo, que da por descontado que su salida de prisión se va a producir en los próximos días y reitera su inocencia. A su juicio, su estado, su ánimo es bueno. Ha hecho pues ya amigos aquí en prisión, está pasando buen tiempo, ha montado un club de lectura, está jugando a cartas y, digamos, como os digo, su ánimo está entero, íntegro y está muy bien. Y hoy conocemos nuevos titulares sobre esa entrevista del exministro José Luis Ábalos con OK Diario. El exministro vuelve a cargar contra viejos compañeros de partido. En este caso, sus ataques van dirigidos a la exvicepresidenta Carmen Calvo. A ella la acusa de hipocresía. Dice que le criticaba por su relación con las mujeres cuando siempre puso en duda el feminismo de Pedro Sánchez. Según Ábalos, Calvo mantuvo serias diferencias con el presidente en materia de igualdad y le acusaba de ser mujerista en vez de feminista. Ha comenzado el Congreso del Partido Popular, un congreso destinado sobre todo a fortalecer el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que consigue poner de secretario general a Miguel Tellado, un hombre que vino con Feijóo del Gobierno de Galicia, y de Esther Muñoz como portavoz del Congreso en sustitución de Cuca Gamarra. Feijóo ha conseguido limar asperezas con los pocos que le podían plantear algún problemilla en este Congreso. Por ejemplo, con Isabel Díaz Ayuso, pues para ello han buscado cómo satisfacer al PP madrileño, y esto va a ser a través de el nombramiento de Alma Ezcurra, alguien que se encargará de la fábrica de ideas dentro del partido, y también ha conseguido que le den un cheque de libre actuación
los del PP catalán. Alejandro Fernández ponía objeciones a esto de abrir negociaciones con Junts y al final Feijóo puede hacer lo que le venga en gana. Arranca una de las citas más importantes para el Partido Popular, un encuentro en el que no se prevén sorpresas en las ponencias. Alberto Núñez Feijóo saldrá reelegido como presidente del PP, con un nuevo equipo para enfrentarse a Sánchez y llegar a la Moncloa. Eso sí, con una definición del partido bastante tibia. El Partido Popular está unido a disposición de los españoles y preparados para mejorar España. Los escándalos de corrupción fueron el motivo por los que el líder del PP adelantó la cita, aunque dentro de los populares aún resuenan ecos de la gran coalición entre el PP y PSOE. De hecho, fue Mariano Rajoy quien defendió lo que, según él, es una solución ya inventada. Los dos grandes cambios serán el de Miguel Tellado, que pasará a ser el hombre fuerte de Feijóo como nuevo secretario general del partido, y el de Esther Muñoz, que se convertirá en la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. En este encuentro, Cuca Gamarra ha protagonizado una de sus últimas apariciones como secretaria general del partido, un cambio que, por cierto, no han explicado. Feijóo además se ha asegurado de que este Congreso sea tranquilo, sin tensiones territoriales o ideológicas que empañen la imagen de unidad y respaldo que pretende proyectar, y por eso ha realizado acuerdos previos para la paz con Isabel Díaz Ayuso y nombra a dos madrileños próximos a la presidenta de la comunidad, la eurodiputada e ideóloga Alma Ezcurra como vicesecretaria de Coordinación Sectorial y el diputado Jaime de los Santos como nuevo responsable de Educación e Igualdad. Y se diluye lo que parecía un choque serio entre Feijóo y el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que proclamaba el veto a cualquier acercamiento con Junts, pero ha tardado poco en ceder a la presión de Génova, llegando a un acuerdo que se limita a reafirmar la defensa del Estado como objetivo irrenunciable. Fin de semana importante tanto para el PP como para el PSOE, aunque da muestras de llegar a esas citas un tanto extenuados. Mientras los de Feijóo van a un congreso búlgaro en el que el presidente llega como único candidato, saldrá reelegido y obtendrá un reforzamiento de su liderazgo que nadie discutía, ni discute, ni discutirá. También con un nuevo equipo listo para plantar cara a Pedro Sánchez, o eso dicen en el PP. Miguel Tellado al frente de todo y Esther Muñoz como nueva portavoz en el Congreso. Bien, pero debate ideológico, eso cero. Lo desdeñan absolutamente. Han limado, eso sí, cualquier diferencia con Ayuso sobre la base de elegir a Alma Ezquerra y con Alejandro Fernández, el líder, el varón del PP en Cataluña. Este le ha terminado por dar un cheque en blanco a Feijóo para que pueda hablar con Junts, pero eso sí, intentando que no se sepa. El PP se define en este Congreso como un partido difuminado, de centro, de cambio, pero con poca intención ideológica. En el otro lado, en el PSOE, Comité Federal, con unos cambios en la ejecutiva, caen los más próximos a Cerdán en una operación quirúrgica para evitar disgustos, creen algunos, y en una nueva secretaria de organización, Rebeca Molto, que está ya, resulta que era evidente que se trataba de congraciar con las mujeres socialistas, nombrar cargos visibles en las personas de algunas militantes socialistas. Voces críticas en ese Comité Federal después del chupinazo de lo de Cerdán, que para ellos es Navarro, ¿no? Pues tampoco va a haber cierre de filas sobre el argumento de que se trata de algunas manzanas podridas. Poco para todos, incluso para los socios de Sánchez dentro y fuera del gobierno, que siguen pidiendo un compromiso personal del propio Sánchez de que no hubo en su partido financiación irregular. Y esto que van a escuchar echa por loa a los jueces. Según publica el diario El Mundo, el presidente de la Audiencia Nacional filtró al Gobierno la absolución del mayor trapero 2 meses antes de que ésta se produjese. El canal de comunicación fue el siguiente. José Ramón Navarro le pasó la información a José Luis Ábalos y este se la comunicó a Pedro Sánchez. El Gobierno en reiteradas ocasiones ha acusado a los jueces de afinidad con el Partido Popular y ha criticado las filtraciones a medios de comunicación. El jefe de la Audiencia Nacional filtraba mensajes confidenciales a Pedro Sánchez.
El PSOE aún no se ha recuperado del golpe tras el ingreso en prisión de Cerdán y ahora nuevas informaciones señalan directamente al presidente. Según detalla El Mundo, el exjefe de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, filtró a Pedro Sánchez a través de José Luis Ábalos la sentencia de absolución a Trapero 2 meses antes de la notificación del fallo. En ese momento, Trapero, exmayor de los Mossos, estaba acusado de sedición y posible desobediencia por el 1 de octubre. Por lo que la comunicación por adelantado al Gobierno le permitió prepararse en un momento en el que los varones autonómicos comenzaron a cuestionar a Pedro Sánchez por el acercamiento al independentismo. Finalmente, la audiencia determinó que no había evidencias suficientes para atribuirle dichos delitos y solo una semana después, el Ejecutivo de Sánchez aprobó los presupuestos. Navarro, que dejó su cargo el pasado mes de marzo, ha reconocido los mensajes. No lo puedo negar, asegura el que fuera presidente de la Audiencia Nacional. Por ello, Manos Limpias y otras asociaciones se han querellado contra él por revelación de secretos. Y Vox, por su parte, ha pedido la comparecencia de Bolaños y Ábalos por estas filtraciones al presidente. Mientras tanto, en Ferraz crece la preocupación ante lo que pueda descubrir la U con el correo de Santos Cerdán. Cada vez son más los implicados y ahora sale a relucir el nombre de Cándido Conde Pumpido. Y es que fuentes cercanas al PSOE temen que el análisis de los correos del exsecretario de Organización deje al descubierto la participación del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, en la redacción de la Ley de Amnistía. Una norma que fue clave para la investidura de Pedro Sánchez. Es tanto el temor en Ferraz que el partido pidió al juez del caso Koldo que dejase fuera del análisis de los correos de Santos Cerdán toda la información ajena a la investigación judicial. Y en la página internacional, ataque masivo de Rusia sobre territorio ucraniano con el uso de más de 500 drones que han producido al menos 23 personas heridas en la capital, en Kiev. 6 de los 10 distritos de la capital ucraniana han sido blanco de la furia del ejército ruso y entre las edificaciones que han sido castigadas y bombardeadas está la Embajada de Polonia. Kiev vuelve a ser el objeto de la furia del ejército de Putin, justo el día en el que estaba previsto que Zelensky hablase con Trump para que aceptase transferir defensas antiaéreas. Y el ataque también se produce al día siguiente de la conversación que mantuvieron Trump y Putin precisamente ayer. Y Donald Trump pone fecha al regreso de los aranceles. Cada país recibirá su tarifa por carta antes de esta fecha, del 9 de julio. Es su particular manera de celebrar la fiesta nacional de Estados Unidos ante la falta de acuerdo con los 170 países afectados. Trump va a imponer 2 tipos de porcentajes, o bien de entre el 60 y el 70% o bien de entre el 10 y el 20%. Este importe va a empezar a pagarse el próximo día, 1 de agosto. En estos 3 meses de tregua, Trump lo cierto es que solo ha logrado acuerdos comerciales con Reino Unido y con Vietnam y se ha sentado con China. Bruselas ya admite que no va a haber pacto antes del 9 de julio. El comercio entre Europa y Estados Unidos supera, ojo, el 1,5 billón de euros al año y se necesita, por tanto, más tiempo para redefinir todos esos intercambios. Y en la página de Sociedad seguramente recordarán que en mayo el AVE sufrió parones consecuencia del robo de cable de las estructuras de los trenes de alta velocidad. Bueno, hoy han conseguido detener a 2 de los que robaron ese material clave para que los trenes funcionen correctamente. En su almacén tenían pues cantidad de cobre del robado en esos días de mayo, concretamente valorado en unos 25.000 euros. Y anoche los vecinos de un barrio de Sabadell la emprendieron contra unos ocupas, formándose una auténtica batalla campal que se saldó con 3 detenidos y 1 herido. Ante los continuos robos en comercios y la inseguridad en esa zona, los vecinos de la Creu de Barberá decidieron movilizarse anoche y se enfrentaron a los delincuentes. Lo hicieron con palos y con piedras, provocando serios disturbios. El conflicto dejó varios heridos por arma blanca, entre ellos un mozo de escuadra. El despliegue de anoche de la policía fue de más de 30 dotaciones. Batalla campal en Sabadell. A un lado, los vecinos del barrio. Al otro, un grupo de ocupas magrebíes. Los residentes de la zona relatan a los medios estallaron al cansarse de los robos, el acoso a mujeres y las peleas
de ciertos individuos. Cuentan que estas personas ponían en peligro al vecindario al ir armados con machetes. Parte del vecindario reventó un local relacionado con la ocupación, según afirman varias personas. Finalmente, todo acabó con grandes disturbios y un apuñalamiento. El autor de la agresión ya ha sido detenido. Decenas de coches de los Mossos blindaron las calles, se lanzaron piedras, se incendiaron contenedores. Los vecinos del sur de Sabadell llevaban varios días luchando contra la ocupación. Finalmente, un juzgado autorizó el desalojo definitivo. Y el Gobierno de Canarias está a punto de iniciar las pruebas en la playa del Corralejo, en Fuerteventura, de un sistema a base de drones para colaborar en el salvamento de los bañistas que están en problemas lejos de la costa. Los drones pueden alcanzar hasta 1.500 metros de la costa. Es un programa piloto que tiene un año de duración y estos drones son capaces de transportar 2 salvavidas, así como un sistema de inflado de los mismos. En las costas canarias hay que recordar que el año pasado murieron 72 personas a consecuencia de ahogamientos cuando estaban bañándose en las aguas canarias. Bueno, ¿cómo va la operación salida, Marina? Bueno, pues hoy algunos privilegiados ya se pueden coger esas ansiadas vacaciones y muchos lo harán por carretera. En concreto, la DGT espera para esta primera operación salida del verano 4,7 millones de desplazamientos. La DGT ha activado un amplio dispositivo de control y de vigilancia, especialmente en la tarde de hoy y en la del domingo. Una de las principales preocupaciones de Interior para este mes, en el que se prevén casi 48 millones de traslados, son los motoristas. El verano pasado fallecieron 76, la cifra más alta de los últimos 10 años. Así que ya saben, si cogen el coche, precaución. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un gran fin de semana. Será caluroso, pero bueno, es el verano que quieren. Y que sigan pendientes del Toro Televisión. Hoy, sábado, y el sábado les espero en Más se perdió en Cuba. Y ya está, y nos vamos, y que pasen un buen fin de semana y volvemos el lunes nosotros a las 7:30, la redacción abierta. Que descansen.